Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar, poner en perspectiva, debatir con ustedes las internas del Partido Liberal Radical Auténtico y la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Por eso titulamos hoy nuestro análisis las internas del PLRA y la ANR. ¿Qué modelo de país está en juego? Si nosotros vamos a considerar los discursos de los principales líderes, en el caso del Partido Colorado, Santiago Peña y Mario Abdo Benítez, y en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Liberal, el discurso de Carlos Mateo Valmelli o el discurso de Efraín Alegre, podemos realmente pensar en un modelo de país que ellos estarían construyendo si eventualmente llegaran a la titularidad de la presidencia de la República o a la presidencia de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo, digo bien. Colaborarán con nosotros en este análisis la doctora Sara Mabel Villalba, politóloga. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches a los panelistas, a Karina y a Juan Pablo, y buenas noches también a toda la teleaudiencia. Gracias también por la invitación. No, por favor, a vos por haber aceptado la invitación. También nos acompaña hoy en Visión País para colaborar con nosotros en el análisis el doctor Marcelo Lacchi, politólogo. Muy buenas noches, doctor Lacchi, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, buenas noches a los panelistas, Sara y la audiencia. Saludamos a nuestros panelistas, bienvenida Karina. Buenas noches Francisco, buenas noches a los invitados, Juan Pablo, y a la audiencia. Buenas noches Juan Pablo. Francisco, a nuestros invitados, Karina y por supuesto a nuestra teleaudiencia, buenas noches. Cuando nosotros desde Visión País afirmamos y tratamos de generar conciencia de que la transformación de la sociedad pasa necesariamente por la decisión política, es importante tener en cuenta, digo bien, los discursos que construyen y emiten los líderes que tienen posibilidades justamente de llegar a la presidencia de la República. Por eso queremos básicamente ver qué es lo que están diciendo los líderes de la ANR y los líderes del PLRA durante sus campañas. A ver, están hablando del país que estarían justamente, digamos, construyendo, del cambio que requiere nuestra sociedad, simplemente por recordarles que más de 700,000 paraguayos no satisfacen sus necesidades básicas. Es decir, más de 700,000 paraguayos se encuentran en situación de pobreza extrema frente a lo absurdo. ¿Cuál es lo absurdo? Que muchos analistas sostienen que Paraguay produce alimentos para más de 60 millones de personas. Hemos avanzado mucho en lo que hace al tema de la ganadería, digo bien. Hemos hecho experimentos muy importantes y significativos en lo que hace precisamente a la genética de la ganadería. Eso nos permitió, digamos, exportar ganados que fueron en avión al Ecuador concretamente, y hay pedido también de otros países. ¿Cómo entender esta paradoja de este país que amamos, este país donde hemos nacido y soñamos con que las cosas sean distintas? ¿Cuáles son las prioridades de los líderes del PLRA y de la ANR para generar estos cambios, estas cuestiones que nos parecen absurdas? Que chicos que culminan el tercer grado, según el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que es una entidad del Ministerio de Educación y Ciencias, que dicen que al terminar el tercer grado, el SNEPE, el Sistema de Evaluación, que dicen que al terminar el tercer grado no saben leer ni escribir, que 160,000 jóvenes de entre 15 a 17 años están fuera del sistema educativo y sin un futuro promisorio, futuro que realmente les permita en gran medida desarrollarse como personas.
ante toda esta situación, sumado también que más de 50.000 niños están fuera del sistema escolar. Y así podemos seguir citando datos estadísticos que describen una triste realidad, una imperiosa necesidad de transformar este país. Estaremos analizando todo eso en este momento crucial en donde tu voto, sí, señora, señor, joven, que siempre nos acompaña los domingos, de tu voto depende tener un futuro mejor en este país. Brevísima pausa. ¿Qué modelo de país está en juego en estas internas de la ANR y del Partido Liberal Radical Auténtico? Y muchas veces escuchamos decir a algunos analistas que los candidatos están más preocupados por sus afiliados, porque a ellos les tiene que convencer, y que muchas veces esperan recién el periodo de la campaña electoral con vistas a las elecciones generales para plantear su plataforma de gobierno. Pero esto sería subestimar a los que están afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico y al Partido Colorado cuando no se presenta una propuesta, una plataforma, ¿no?, de gobierno. Pero bueno, traslademos a la gente que hace ciencia justamente de la política. Probablemente ellos puedan iluminarnos y esclarecernos algunas dudas que tenemos. Y traslado la pregunta a la doctora Sara Mabel Villalba. Doctora, ¿qué pudo identificar, digamos, como una primera caracterización? ¿Qué pudo identificar de cuestiones interesantes en los discursos de los líderes tanto de la ANR como del PLRA? Buenas noches de nuevo. Con respecto a tu pregunta, a ver, una característica principal, ¿verdad? Para empezar es, en el caso de las internas partidarias coloradas, ¿verdad? Hay mucha agresividad, que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Hay mucha agresividad entre los contendientes y hay un discurso donde predomina precisamente esa agresividad, digamos, frente o en desmedro, mejor dicho, de un discurso de propuestas concretas de políticas públicas de país que sí surgen cuando se les hace preguntas puntuales o en ciertos contextos, pero no es lo que predomina, digamos, en toda la campaña. Y en el caso de las internas liberales hay, podríamos decir, menos agresividad y sí hay algunos puntos de propuestas sociales que de repente son coincidentes entre los candidatos, ¿verdad? Me extiendo, el caso, por ejemplo, de la reforma judicial, que es un tema que está permanentemente, que ponen en la mesa los dos candidatos, ¿verdad? Y también el tema de el fortalecimiento de la política energética, que tiene que ver un poco con la revisión de los acuerdos referentes a las hidroeléctricas de Yacyretá y Itaipú con Argentina y Brasil. Esos dos puntos coinciden tanto en la candidatura de Efraín Alegre del Movimiento Cambiemos y de Carlos Mateo Valmelli del equipo joven. Entonces eso se puede ver así a primera vista, ¿verdad? Y en el caso de las internas coloradas, como decía, es más difícil encontrar propuestas concretas de políticas sociales, si bien el candidato de honor colorado, Santiago Peña, dijo que iba a priorizar hacia grandes rasgos políticas de salud, políticas de educación, pero tampoco hay como un desglose o unas cuestiones más puntuales sobre esos temas. Y en el caso de el candidato del Movimiento Colorado, Añetete, que Marito Abdo Benítez, ¿verdad? Él dice
que habla del tema de las de pedir ayuda internacional para combate al EPP, dijo en algún momento, y también habló de modificar la ley de profesionalización del soldado profesional y de reglamentar la ley de objeción de conciencia. Así, puntos así como, digamos, sueltos que van manejando, saliendo en entrevistas, pero no es lo que, repito, no es lo que predomina en el discurso. Ahora, doctor Laki, ¿hay alguna diferencia estas internas, tanto de la ANR como del PLRA, respecto sobre todo de la última interna que, digamos, fue una cuestión, la última y la penúltima? Me gustaría que hagas una comparación. Digo la penúltima, la del 2007, ¿verdad? 2007, la penúltima, la última, la del 2012, ¿no? Me estoy refiriendo a las internas del PLRA y la ANR y esta, que hoy se está desarrollando. Sí. Y bien, la última interna del Partido Colorado no hubo una gran interna porque HC Cartes tenía la victoria en mano, era el único candidato con condición económica y de credibilidad, entonces no hubo. La anterior hubo conflicto. Algunos piensan que podría repetirse en esa interna el conflicto entre, aquel tiempo fue Castiglioni y Nicanor, que supuestamente determinó un brazo caídos del grupo de Castiglioni, que supuestamente ayudó a la victoria de Lugo. Esto supuestamente yo nunca reconocí porque creo que la victoria de Lugo fue debida a la personalidad de Lugo, más que a los problemas internos del Partido Colorado y la fuerza del candidato respecto a otro, y la unidad de toda la oposición con un candidato no liberal que podía ser aceptado también de los colorados. Entonces, pensar como se está pensando, que la interna Santipeña-Marito, en el caso sea muy reñida, en el caso que se contesten algunos resultados y que uno de los dos gane, más fácilmente lo del oficialismo, es decir, Santipeña automáticamente impulse al brazo caído el otro, puede ser, pero puede no ser. Hay mucha diferencia hasta de control partidarios por parte de Cartes. La gente tiende a olvidarse que la interna anterior es aquello hicieron tanto para municipales, el Partido Colorado estoy hablando, tanto para municipales como para su organización interna. Esa es donde se desafiaron Aliana y Marito, y que alguien interpretó como una suerte de derrota de Cartes porque Aliana ni llegó al 50%, ganó, pero con poco. Pero si uno analiza los resultados de la Junta, de todos los miembros convencionales, de los candidatos a intendente, allí Cartes arrasó con el 70-80%, que demuestra un control del partido muy fuerte. Y el Partido Colorado últimamente tiene esta tendencia de tener mucha, ¿cómo se dice?, continuidad en el voto al partido y ruptura en el voto al candidato. Es decir, es probable que haya un cierto desafío entre Marito y Santipeña, hasta reñido, pero es mucho más probable también que Cartes a nivel de candidatura plurimas tenga un control fuerte, o sea, tenga una victoria importante, que después le va a servir para dar continuidad a su acción en las elecciones. Entonces yo creo que es difícil que por cuanto pueda ser una lucha reñida, que puede haber un ganador de poco, haya una ruptura tan neta como hubo en el 2008 con el caso Castiglioni y Nicanor. Y que tiene la condición en Nicanor, Cartes, de recuperar mucha de la fuerza colorada en el post. Además, porque a diferencia en el 2013, en el 2008, donde Lugo era candidato de la oposición, pero no liberal, ahora la oposición tiene un candidato liberal y entran otra vez estos elementos sentimental, afectivo, de la lucha colorado-liberal, que los colorados no quieren que el liberal sea presidente. Y miren, no hay que subestimar eso. Nosotros estamos estudiando en un proyecto con ACID que esperamos cerrar el próximo año
el concepto de la identidad partidaria del paraguayo y es altísima todavía. Hay una afectividad altísima, más del 50% de lo que se define Colorado Liberal, que son la gran mayoría, dicen que van a votar el candidato de su partido, cualquiera de esos sea. Y lo que dicen que van a evaluar es que hay que ver si lo hacen, es solo un 30%, es decir, que es una cantidad importante para modificar, pero tenemos una rigidez del sistema electoral muy fuerte y condiciones de afectividad al partido que es muy poco político, pero la política no es así. Eso parece, yo siempre le comparo con hincha de fútbol. Que tú amas a tu equipo, no importa en qué serie sos, no importa si gana o pierde, pero quieres que gane y vota por eso. Tú al principio decías en la presentación que el voto es importante porque a través del voto se deciden las políticas que definirán nuestra vida de 5 años. Y el problema es que buena parte del electorado paraguayo no lo ve así. Lo ve de otra forma, lo ve en un desafío de comunidad, lo ve en un desafío de afectividad. Y eso es uno de los problemas más complicados que tiene el sistema político paraguayo. Quiero volver sobre eso. Si me permiten una próxima intervención, quiero poner en perspectiva justamente para mis panelistas. El último estudio, y creo que me parece interesante la investigación que está justamente dirigiendo el doctor Marcelo Lacchi, pero uno de los últimos estudios que tenemos es el de Milda Rivarola, donde demostró que el 30%, digamos, del total de votos de un partido, si se utiliza el criterio, bueno, ¿por qué vota? Vota más bien porque está afiliado a ese partido, independientemente de quién sea el candidato. Digo, en esa perspectiva, ¿cómo romper para que haya mayor conciencia ciudadana y para que la gente se dé cuenta de que más allá de la afiliación a su partido, está en juego su presente y su futuro? Karina, Juan Pablo. Bueno, yo creo que es un poco recurrente nomás el tema, porque siempre caemos en identificar el tema cultural, el tema educativo, que como casi que única condición para lograr esa emancipación del pensamiento que nos permita trascender el color de turno y pensar en un proyecto de país. Porque finalmente de eso se trata, ¿verdad? Y también se trata de lo que hablábamos el programa pasado, la intencionalidad de seguir aplazándole a la educación tiene que ver con esto, tiene que ver con tener públicos a los cuales seguir sometiéndoles con el fanatismo o con la prebenda o con la clientela. Pero también quiero tomar, Francisco, si me permitís, lo que decía la doctora en términos del nivel de violencia y confrontación entre los candidatos, que en realidad más allá de la violencia en sí lo que denota también es la falta de un contenido y la defensa de un proyecto único. O sea, finalmente no hay más diferencias que el nombre, la historia o el grupo al cual pretenden representar a la hora de asumir un espacio de poder. Pero si le preguntamos de educación, si le preguntamos de salud, si le preguntamos de un modelo de desarrollo, en realidad los candidatos no tienen muchas diferencias. La confrontación y la violencia la colocan como un proceso de diferenciación entre uno y otro para generar esa diferenciación, reitero, entre uno y otro. Pero a mí me gustaría poder indagar un poquito más para entender que en realidad entre los candidatos que tenemos no hay grandes diferencias en torno al modelo de país que nos están ofreciendo. Todos vienen de sectores de poder, todos tienen sus intereses en juego y eso es en realidad lo que uno espera que se pueda desenmascarar en un proceso de campaña electoral. Ahora, Juan Pablo, ¿por qué vos crees que falta contenido, digamos, a los líderes políticos? Y digo contenido en el sentido de propuesta, de políticas públicas, de una plataforma de gobierno coherente, porque todo el mundo dice que hay que cambiar la educación, la salud, va a ser prioridad en mi gobierno, pero cuando uno hace un análisis fino de lo que dicen, de sus discursos, digamos, hay un vacío, dice, no, pero esto es mero discurso, en el sentido de que no tiene ningún sustento, ¿verdad? Dice lo que la gente quiere escuchar, digamos, ¿verdad? Pero en términos de políticas públicas es muy poco viable. ¿Por qué crees que eso acontece? Y porque definitivamente se dejó el debate, o sea, la capacidad de poder justamente analizar esos temas de importancia, y es todo el día a día, es la urgencia de encontrarse con una situación que ya les escapa completamente de las manos y no pueden solucionar. Entonces, ante esa vorágine de la necesidad que te viene la gente y te pide mayor salud, mayor educación,
y vos no tenés la capacidad para poder liderar un equipo y poner a los mejores al frente de una situación para solucionar ese tema, creo que se da por ese lado un poco, Francisco, la respuesta a la pregunta tuya. Bien, queremos volver a la vuelta de la pausa precisamente para hablar ya si hay alguna diferencia dentro de los propios partidos. En el caso del Partido Colorado, ¿hay diferencia entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña en términos de modelo de país que estarían construyendo desde la presidencia de la República, o en el caso en que gane, digamos, el PLRA en alianza con Efraín Alegre o Carlos Mateo Valmelli? A eso respondemos a la vuelta de la pausa. Nos estamos preguntando hoy en Visión País, ¿qué modelo de país van a construir los candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia de la República en los dos partidos tradicionales? Si tuviéramos que hacer una comparación, doctora Sara, entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, ¿qué se puede destacar como diferencia en términos de modelo de país, en términos de lo que se tiene que reformar dentro de la sociedad paraguaya? Bueno, una primera impresión es que no se nota una diferencia clara, precisamente. O sea, precisamente porque, como decía, en los discursos no hay propuestas concretas de políticas públicas o de cuestiones de cómo hacer frente a ciertos problemas sociales, ¿verdad?, a través de políticas públicas que podrían marcar una diferencia. Lo que yo creo que sí se puede ya afirmar, porque lo ha dicho el mismo candidato, es que si en el caso de que ganara Santiago Peña, seguiría el mismo modelo de gobierno que instaló Horacio Cartes, ¿verdad? Él lo ha dicho varias veces, entonces eso ya se puede vislumbrar. En el caso de Marito es más difícil si vamos a tener en cuenta netamente su discurso. Ahora, también está el tema de quienes acompañan a estos dos candidatos, ¿verdad? Y en ambas listas encontramos candidatos que tienen algún tipo de problema con acusaciones o con irregularidades. O sea, al ser una lista sábana, no se puede votar por candidatos concretos. Entonces, el problema para mí no está solamente en los candidatos, sino está en los acompañantes y luego ya a ver el resto de equipo que formarían en ambos casos. Repito, así a primera vista no se ve una diferencia, a excepción de la continuidad del modelo Cartes, que sería si ganara Santiago Peña. Ahora, en el caso, doctor Laki, de alguna diferencia que se pudiera identificar entre los candidatos de la ANR, ¿qué destacarías? El tema es más amplio, no es solo la ANR. El tema es que los 4 candidatos principales, lo que tú ya citaste, Marito, Santi, Efraín, Carlos Mateos. Carlos Mateos, tienen la misma propuesta de fondo. Estamos en la fase de la victoria real del Nuevo Rumbo como proyecto económico, porque el proyecto económico, reestructuración económica que impulsó Cartes va a tener perfecta continuidad con cualquiera de los 4, porque los 4 tienen la misma idea desde el punto de vista económico. Pues vamos a ver otros aspectos. ¿Qué significaría tienen la misma idea? Tienen la misma idea de lo que audiencia se tiene que hacer. Nosotros tuvimos 10 años con Lugo y Nicanor de políticas keynesianas o post-keynesianas. ¿Qué significa? Significa que se pretendía que el Estado
empezar un proceso redistributivo para reducir la diferencia que el capitalismo produce entre las diferentes clases sociales a través de mejor servicio de educación, de salud, de redistribución, planes como Tecoporá, el kit escolar, la unidad de salud familiar, todo este aspecto que hacen que la persona, aunque ganando poco dinero, pero tiene servicio gratuito que le permite vivir, no digo decentemente, pero mejor. La política, en cambio, que impulsa Cartes, que definimos en forma sencilla, neoliberales, apuntan a que a atraer capital que produzca trabajo y que dé mucho trabajo a la gente, entonces la gente tiene dinero y se compra la cosa. No te tengo yo, Estado, dar salud, te la compras. No tengo yo dar educación y te la compras. Claro, no es un proceso de 2 o 3 años, sirve 15, 20 años. Chile todavía está en el medio de este proceso empezado por Pinochet, continuado en los 25 años siguientes. Pero el inicio era eso. Ahora, y el poco simpático de esta elección es que no es que vamos a elegir entre los dos modelos. No es que decimos, un candidato quiere continuar lo de Cartes, el otro candidato, en cambio, quiere volver a lo que fue de Nicanor y Lugo. No, no tenemos. Porque los 4 candidatos quieren perfectamente continuar lo de Cartes. Y te van a decir, ¿esto está en su discurso? No, pero no importa porque está en sus acciones, está en su historial. Por eso el discurso es importante, pero es importante también qué haces o con quién te acompaña, como hacía notar la compañera. Hay un refrán en Italia que dice, mira con quién voy y sabrá quién sos. Ya eso se puede analizar claramente, que desde el punto de vista de las decisiones de política socioeconómica no hay diferencia. Y tampoco que me pongan, no, pero Efraín está aliado con la izquierda, entonces la izquierda va a impulsar otra política. Sí, va a intentar, pero vamos a ver quién está en el Parlamento. Las mayorías después de las elecciones se construyen también en Parlamento. Y Cartes tuvo, por su proyecto económico, una mayoría transversal enorme por mucho tiempo. Después, por motivo político, de poder, se frantumó, pero la APP la votó Cartes, el 95% de los senadores y diputados, tanto para decir. Entonces, desde ese punto de vista. Ahora, hay diferencias de otro tipo que son importantes, que es lo que demuestra que todavía va a ser importante elegir y votar a conciencia. Ese gobierno, Cartes, es un gobierno que ha puesto al centro de su acción de gobierno práctica neostronista y ya no pueden denegar porque hay autoritarismo y represiones en muchísimos ámbitos, del estudiantil al universitario, a los problemas de agrícola, hasta contra los cooperativistas fueron autoritarios y represivos. Es una práctica. Yo al principio, hasta escribí, pensé que era así algo folclórico, porque por allí él viene de esa cultura, Cartes, algunos suministran. No, pero la práctica te dice que es un gobierno estonista. Solo un gobierno con esa actitud te asalta la sede del principal partido de oposición a disparos. Y no es el único caso, hay miles de casos. Al pedo vamos a perder tiempo a discutirlo. Lean cualquier artículo de diario y se van a dar cuenta de la actitud. Y el otro candidato, y Marito, tenemos el problema grave de su historial. Marito tiene todo el derecho a decir, yo tenía 17 años cuando acabó el estronismo, pero eso no nos salva de pensar que no sabemos el próximo, si él va a continuar esta actitud, si él gana. Y lo mismo, claro, con Santi Peña, que también como persona no parece tener nada en común con el estronismo, pero será acompañado de gente que sí tiene esta actitud. Y del otro bando, y bien del otro bando, se espera, aunque solo por lo que subieron en tantos años, que no haya. Entonces quizá es allí que tenemos que ir al fondo del análisis y el elector tiene que ir, porque repito, desde el punto de vista económico y de la perspectiva de cómo se desarrollará la economía y las relaciones socioeconómicas del país, no veo mucha posibilidad, mucha diferencia. Por cómo se desarrollarán los derechos humanos y las libertades tan difícilmente y tan dolorosamente obtenidas y construidas en estos años, y allí sí creo que hay una diferencia importante entre los candidatos que hay que analizar y que el elector tiene que analizar antes de tomar su decisión, esperando que haga eso, porque se decide solo en función de la clientela que le dan, no, estamos hablando de otra cosa. Ahora, doctora Sara, ¿alguna diferencia entre Efraín Alegre y Carlos Mateo Valmeidi?
en cuestiones de su discurso, ¿verdad? Básicamente, como decía, tenían más bien coincidencias. El tema de política, de fortalecimiento de política energética y el tema de reforma judicial. Y ahora, volviendo un poco también, retomando lo que dijo el compañero, y una cuestión común a los cuatro candidatos es el deseo de instalar una reforma constitucional para el 2019. Eso lo han dicho oficialmente los cuatro, y en el fondo todos han hablado de la inclusión de la figura de reelección por un lado, y por otro lado también de otras reformas, ya sea reformas electorales, reformas de diferentes aspectos de selección de jueces, o sea, todo lo que tiene que ver con la reforma judicial precisamente, pero el tema de la reelección está como latente. Y por otro lado, ahí sí es una cuestión, creo yo, que se tiene que tener en cuenta que si vuelve a haber una constituyente, como que la sociedad civil y el resto de organizaciones, grupos de presión, tienen que estar muy alertas por la cuestión de los derechos que ya están ganados, que no sean eliminados o obviados en una nueva constitución, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo el compañero, con el tema de las prácticas autoritarias, que si hay prácticas autoritarias y en ese momento hay una reforma constitucional, hay mucho peligro de perder derechos ganados. Así mismo. Ahora, si hay un problema con el propio modelo económico, ¿qué pensar entonces de las necesidades sociales, de la situación de pobreza, de las necesidades básicas como salud, educación? Karina, Juan Pablo. Sí, no, yo quiero tomar lo que decía Marcelo en términos de poder hacer ese análisis de la praxis de estos sectores. Yo ni siquiera hablo de las personas, ¿verdad? Hablo de sectores que están asumiendo esta disputa y debates que tienen que ver justamente con eso, con derechos que creíamos conquistados, situaciones que creíamos que no deberíamos volver a discutir y sin embargo se vuelven a colocar en la mesa, ¿verdad? Se vuelve a colocar si la salud tiene que ser gratuita o no, si quién es responsable de garantizar el sistema de salud para la población, si la educación es un derecho o lo vamos a asumir como una actividad con fines lucrativos. O sea, hay aquí un retroceso en la agenda política, en la agenda programática, en la agenda de derechos que no podemos negar. Lo que sí me lleva a pensar en la necesidad de mantener ese estado de alerta, y cuando digo retroceso también me refiero al rol de las organizaciones no gubernamentales. O sea, durante la década de los 90, el auge de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil hicieron colocar también en la agenda de la discusión de la Constitución del 92 muchos temas. Hoy parece que tenemos que retomar esa agenda. Imagínense que se vuelve a hablar del servicio militar obligatorio, se vuelve a hablar de ideología de género, o sea, un montón de temas que, repito, creíamos superados y lamentablemente parece que tenemos el retroceso y tenemos que volver a instalarlos como parte del debate. Sí. La situación es poco alentadora, Juan Pablo. Sí, pero quiero poner un poco también en el debate, porque me parecen dos personas importantes que puedan aportar justamente en relación a ese tema. El tema específico que quiero plantear, que es el tema de juventud. Y un poco transversal al discurso que estamos hablando hoy de tanto liberales como colorados, veo más un énfasis, sí, dentro del Partido Colorado y específicamente a los dos candidatos que tenemos, el caso de Santiago Peña y el caso de Mario Abdo Benítez, de trabajar mucho con los jóvenes, o sea, un mensaje, un discurso para los jóvenes, ¿no? Acompañados permanentemente en sus actividades con gente joven. Ahora bien, ¿cuánto es de ese porcentaje? Como decía Marcelo, ojalá, y como decía Francisco, vos al inicio del programa y exhortabas a que la gente vaya y vote, ¿cuántos jóvenes van a ir a votar en las próximas elecciones? O sea, y lo que siempre planteo y cuando hablamos de los temas políticos en este programa es en realidad cuán legítimo puede ser posteriormente a las elecciones un gobierno con un bajo porcentaje de gente que fueron a votar.
O sea, veremos también, y ese es un número que me gustaría ver al final de este proceso eleccionario que vamos a tener primeramente ahora en diciembre y después en abril, el número final de personas que fueron a votar. Ahí realmente yo creo que podemos hablar o de legitimidad y también de los sectores que fueron a votar ese día. Sin lugar a dudas, y quiero considerar el último punto antes de ir al corte, lo que tiene que ver precisamente con esa franja etaria de la juventud, porque según algunos estudios realizados desde el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral, el porcentaje de jóvenes que engrosan, digamos, el padrón electoral va a ser no solamente importante, sino determinante, con esa cantidad de jóvenes que por primera vez van a votar y otros que están todavía dentro de la franja joven. ¿Eso representará una esperanza para el cambio o no? La pregunta trasladaremos a nuestros invitados a la vuelta de la pausa. Cuando analizamos el tema precisamente de la conducta del electorado paraguayo, nos encontramos con un par de estudios que algunos dicen que el tema de la afiliación partidaria es más una herencia cultural que resultado de una convicción. Es decir, en la mayoría de los casos, quienes se afilian, sobre todo a los partidos tradicionales, y cuando digo partidos tradicionales me refiero al Partido Colorado y al Partido Liberal Radical Auténtico, más bien son colorados o son liberales porque sus padres, sus abuelos lo fueron. Entonces eso se llama, digamos, herencia familiar. Hablo en estos términos y me disculpan los que tienen mayor nivel de formación porque también mucha gente nos sigue y me dice, queremos entender nosotros lo que ustedes dicen ahí, a veces hablan con términos muy elevados, ¿verdad? Entonces pedimos disculpas a los que tienen formación académica y nos siguen porque pueden decirnos, bueno, están hablando de cosas obvias. Hacemos estas mayores explicaciones porque cumplimos también una función pedagógico-didáctica desde Visión País. Entonces tenemos el estudio, por un lado, de que la afiliación, sobre todo en los partidos tradicionales, es por herencia familiar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el tema de la venta digamos, de cédulas para que esa gente vote por tal o cual candidato o no vaya a votar ese día porque no tiene el documento consigo que de alguna manera le permite identificarse para poder sufragar, para poder votar. Y por otro lado tenemos la cuestión de los fanatismos, sin lugar a dudas, que también es un componente, es un porcentaje importante. Hago esta introducción, doctor Laki, sobre todo para poner en perspectiva cómo podemos modificar esto, el tema de la emotividad, que hay un alto porcentaje, este tema que la gente vende su cédula, para que las personas tomen conciencia de que eso no contribuye absolutamente nada respecto de los cambios que todos deseamos que se produzcan en este país. Y no es una cosa de hacemos un plan y mañana resolvemos. Son cuestiones culturales y se nos le enfrenta desde un punto de vista cultural, no van a cambiar. Hay pequeños cambios, hay evoluciones, no es tan rígido el sistema. Por ejemplo, cuando el candidato es la persona, no el partido, o sea, el candidato uninominal, el intendente, el presidente, hay partidos que votan tranquilamente, hay afiliados a un partido que votan tranquilamente ese candidato aunque sea de otro partido. Quiero poner pero es ínfimo todavía. No es ni ínfimo. Mira, te lo quiero poner en perspectiva, porque sí. Nosotros hablamos de Paraguay, parece un caso extremo. Pero en Estados Unidos ocurren cosas similares. Allá tenemos los dos partidos, demócrata y republicano. La diferencia es, y hay muchísimo estudio sobre ese mismo tema, es que en Paraguay es, como dijiste tú, más por herencia familiar, sin reflexión, y allá sí parte de la familia demócrata, pero hay ciertas reflexiones, cierto ejemplo, y uno puede hasta volverse republicano tranquilamente sin problema, o quedarse en el partido demócrata, o votar otro partido que pero son altamente minoritarios. Pero allí es un caso de reflexión. Acá nosotros definimos de adscripción. La gente por naturaleza entra. Ahora, pero si tú entras por naturaleza y empiezas a construirte tus ideas, te das cuenta que tu idea a veces son diferentes de cierto candidato. Entonces es posible, y se ha demostrado en Lugo, y se ha demostrado muchísimo con Mario Ferrero en Asunción, que aunque quedándose de tu partido, puede votar un otro. Mario, si uno analiza el voto, tuvo
tuvo su mayor resultado en la zona a más alta concentración del Partido Colorado, que dieron voto cruzado y zona pobre. No es que dicen, pero son de clase media alta, es una reflexión. No. Fue de los sectores más pobres y más marginales. Entonces, ¿cómo se lleva esto con tu teoría? Es simple que más allá de las cuestiones del fanatismo, llamámoslo así, de la adhesión afectiva, si del otro lado hay alguien que te convence o que te da esperanza, no tiene ningún problema votar a la persona y eso no hace que tú no seas. Y eso ocurre, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, que hay gente que son demócratas y republicanos que en un cierto momento pueden votar al otro candidato, pero continúan a sentirse parte de su partido. Porque hicieron una elección pensada, o hasta puede ser así, distinto, pero independientemente del ser. Eso quiero entender. No es una cosa rígida extrema. Sí, en Paraguay tenemos que, desde el punto de vista del partido, es mucho más rígida. Es decir, ¿pero por qué? Porque la gente no elige a la persona que está en la lista, elige el partido. Es un problema de lista sábana, pero no es solo un problema de lista sábana, es un problema cultural para mí, porque tú en las internas, por ejemplo, tenés muchísima lista entre cuál elegir. En las municipales, acá en Asunción, tuvimos 28 listas, pero 24 candidatos concejales, de cual entraban 10 o 11. Entonces no me puede decir que no tengo para elegir. No tengo... Es que hay una cultura de la no elección. Aquí la política ha siempre sido construida sobre el concepto del político que de la relación unipersonal con el político, no colectiva. Yo no busco un político con una idea que resuelve un problema colectivo. Yo busco un político que me resuelva mi problema personal del momento, ¿no? O que mi hijo encuentre trabajo, o que cuando tengo enfermedad me lleven IPS porque no tengo el seguro, etc. Esos son problemas culturales y no hay forma, solo a través de un desarrollo de la cultura política de la gente. Ahora, pero si tenemos un sistema educativo en la secundaria, te enseñan a no pensar, pues dice que hacen el pensamiento crítico, no, hacen el pensamiento nulo. Ellos quieren que los estudiantes que salgan de secundaria no piensen. Y tú empiezas así y ya no... Tú hablabas de la juventud. Interesantísimo ver los datos de abstencionismo de la juventud, que son lo mismo del último 20 años. La franja más baja, 18, 19, 20 años, es la que menos vota. Más mano que llegan los 29, crece. Hasta llegar al nivel normal de toda la otra franja de edad. ¿Y por qué ocurre eso? Y me preguntaba, ¿qué? Uno empieza, al principio no le interesa, pues se interesa. No, es que a los 29 años entran en la lógica de la clientela. Que a los 18 tú no tienes esa lógica de la clientela y no te importa nada. A los 29 estás ya metido, necesita salud, necesita el kit escolar. Estás casado probablemente. Sí, necesita. Y entonces necesita construir esta relación con el político, entre comillas, porque me gusta llamarla así, el vendedor de clientela para resolver tu cierto problema. Y te digo, más allá que tenemos un movimiento estudiantil muy fuerte, un movimiento universitario interesante, yo no creo que esta elección es todavía, porque se tiene que romper un esquema y se tiene que tener candidatos que en serio rompen. Tienes razón, se rodean de jóvenes. ¿Por qué? Porque un tercio del electorado está entre 18 y 29 años. Y yo tengo textos escritos hace 15 años que decía que los jóvenes, si todos votaran un candidato, elegirían ellos el presidente. El problema es que no le interesa. Y yo creo que continúa a interesarlo, pero dado que ahora hay protagonismo juvenil, los políticos dicen, me rodeo de jóvenes y me atraen los votos. No es así de simple. Son otros los procesos que hay que darse. Pero eso, creo que el camino es generacional. Más pasa el tiempo en que cada vez más generaciones jóvenes empiezan a tomar conciencia de su rol en los movimientos universitarios, y por eso tanta represión con el movimiento universitario, sobre todo, acordamos de lo que le está pasando a la gente en la Escuela de Ciencias Sociales, y más puede construirse una nueva cultura política y empieza a pretender lo que lleva. Pero son cosas 15, 20 años. No pretendan que la solución para que para 3 años tenemos elecciones limpias. No, lógico, pero habría que pensar ahora precisamente en esa solución. ¿Cuál es tu perspectiva, doctora Sara? ¿Crees que con esta, digamos, con este grupo, digo bien, de jóvenes que por primera vez van a votar, podría marcar la diferencia en estas elecciones generales o no? Depende, porque por un lado tenemos a favor, ¿verdad?, el tema de que ahora existe la inscripción automática en
en el registro, entonces ya no tienen que hacer un trámite para ir a votar. Eso en teoría facilita. Pero por otro lado está todo lo que decía el doctor Lackey, ¿verdad? Con respecto a la relación más bien clientelar que se ve en los políticos y la cuestión cultural. Ahora, yo lo que creo es que más allá, o sea, de la cuestión cultural, que es cierto, cambios culturales llevan 10, 15 años, 20 quizás más, pero también tiene que ver un poco con el diseño institucional, y en ese sentido yo creo que es importante una reforma electoral, porque el sistema electoral que nosotros tenemos ahora prioriza el bipartidismo y beneficia a partidos consolidados y a partidos tradicionales. Tiene muy altos umbrales para que puedan ingresar nuevos actores políticos y actores sobre todo que representen a gran cantidad de la población que no se siente representada, aunque vote, no se siente representada por los partidos tradicionales. Entonces, también pasa para mí por un rediseño del sistema electoral que permita el juego, entrar al juego electoral a nuevos actores y partidos políticos, ¿verdad? Hasta ahora hay demasiados obstáculos para nuevos partidos políticos y hay muchos obstáculos para que movimientos políticos también se presenten presenten candidatos, ¿verdad? Entonces, por ahí pasa también un poco. No, definitivamente. Y se me fue el tiempo, ¿verdad? Lastimosamente, pero queda instalado y creo que el mensaje. Me dicen que disponemos, si 30 segundos por lo menos escuchamos a nuestros panelistas como una conclusión. ¿Ustedes creen por dónde podría venir este cambio? ¿Qué habría que hacer nosotros como periodistas, los políticos teniendo esa responsabilidad social? Karina, Juan Pablo. Bueno, yo creo que uno de los desafíos tiene que ver con lo que ya planteábamos del fortalecimiento a través de la ciudadanía, ¿verdad? A través de la educación, a través de espacios de articulación, de debate, volver a ponernos en movimiento y en acción por fuera incluso de los espacios de toma de decisión como mecanismos de presión y de resguardar por lo menos lo poco o mucho que hayamos construido en estos años de transición democrática. Juan Pablo. Yo sumaría a lo que dice Karina la cuestión de la crítica. O sea, volvernos mucho más críticos al proceso y volvernos mucho más vigilantes también a lo que significa estas próximas elecciones y las que van a venir. Bien, muchísimas gracias, doctora Sara Mabel Villalba, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctor Marcelo Lackey. Despedimos también a nuestros panelistas. Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de nuestro programa. Las internas del Partido Liberal Radical Auténtico y la Asociación Nacional Republicana. ¿Qué modelo de país está en juego? Es la pregunta que nos formulamos hoy en Visión País. Nos acompañaron la doctora Sara Mabel Villalba, politóloga. Ella básicamente dijo que si vamos a considerar el discurso de los principales candidatos, tanto de la ANR como del PLRA, no hay diferencias significativas respecto de la propuesta electoral que están ofreciendo durante sus campañas. En tanto que el doctor Marcelo Lackey hizo mayor énfasis en relación con las internas de la ANR cuando le formulamos la pregunta qué tipo de diferencias se pueden establecer entre la penúltima y última elección y esta que se está desarrollando en el contexto de las internas de la ANR. Había dicho que son escenarios totalmente distintos. En el caso del 2007 estaba un candidato que precisamente no era de un partido tradicional y eso en gran medida colaboró a la unidad y a la alianza y permitió captar votos colorados. En tanto que respecto del 2013, nos decía Marcelo Lackey, siempre en el contexto de las internas de la ANR, prácticamente ahí el único que lideró fue Horacio Cartes a través de su billetera. No ve tampoco diferencias tanto el doctor Marcelo Lackey como la doctora Sara Mabel Villalba, insistimos con esto, no ven diferencias
muy importantes entre los 4 candidatos. Incluso nuestros invitados nos dijeron que si tuviéramos que hacer una comparación mucho más analítica, por ejemplo, adoptando el criterio de la economía, cualquiera de los 4 que llegue, entiéndase Santiago Peña, entiéndase Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre o Carlos Mateo Valmelli, no presentan diferencias según nuestros invitados en lo que hace al modelo económico. Y aquí nos preguntamos, si no hay un cambio radical, si no hay una reforma en el modelo económico, ¿cómo es posible revertir, digamos, las situaciones sociales en las que se encuentran miles de nuestros conciudadanos y conciudadanas? Por ejemplo, si se estima que hay entre 30 y 40% de evasión de impuestos, ¿qué es lo que plantean para que ese 30 y 40% pague sus impuestos? ¿No? ¿Qué reforma tributaria se plantea teniendo en cuenta que Paraguay es el país de la región, y cuando digo de la región comparado con los países vecinos, el que menor porcentaje de presión tributaria tiene, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos revertir este tipo de situaciones si no tenemos un modelo económico que de alguna manera esté pensando en reducir esa desigualdad social que cada vez es mayor en nuestro país? Porque si solo consideramos el criterio del crecimiento económico, pero miramos la otra perspectiva y nos encontramos que con el crecimiento económico se redujo, digo bien, el porcentaje destinado a la educación. Con el crecimiento económico aumentó la cantidad de pobres. Evidentemente, este modelo económico, este modelo social y este modelo político no es el más adecuado para revertir la situación social en nuestro país. Como ciudadanos, exijamos a los candidatos a que realmente presenten propuestas viables para reformar este país, esta sociedad. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.